Comenzamos ahora con la segunda parte del uso del agua para la producción 2 en producciones periurbanas a campo y bajo cubierta de la zona centro. Vamos a ver ahora los tipos de riego que se utilizan en las producciones periurbanas de los cultivos hortícolas. Por un lado el gravitacional, por otro lado la aspersión y el goteo. Más adelante vamos a hablar un poco más detenidamente de cada uno de estos sistemas, pero ahora los vamos a mencionar y vamos a dar algunas características o innovaciones que tienen estos tipos de equipos. Cuando hablamos de riego gravitacional, tenemos dos tipos de riego básicamente. El riego clásico por surcos, que es el que conocemos todos, que puede ser solamente por gravedad, podemos utilizar sifones, pero es un sistema básico, sencillo y que se usa hace muchísimo tiempo. Y algo que ha comenzado a surgir últimamente, que es el caudal discontinuo, que es un sistema de riego por surcos donde se utiliza cierto grado de presurización muy pequeño, está dado por la gravedad, ni siquiera necesitamos una motobomba, pero que tiene algunas características que tecnológicamente denotan un avance. Es más eficiente en el uso del agua y lleva menos mano de obra. En el riego por surco podemos mencionar tres aspectos básicos, que uno es la fuente de agua, la conducción y la aplicación. Puede o no haber una bomba impulsora, pero por lo general se utiliza solamente la gravedad. O sea que es un sistema que no lleva presurización. Aunque, como dijimos anteriormente, vamos a ver más adelante el caudal discontinuo, que es un tipo de riego por surcos donde es necesario un grado muy chico de presurización. ¿Cómo podemos caracterizar al riego por surcos, que es un sistema de riego gravitacional, como dijimos? Bueno, es un sistema de baja inversión. Es utilizado en cultivos a campo y que respeten los surcos. Necesitamos que haya cierto grado de sistematización en el terreno, es decir, hay que tener en cuenta las pendientes, de dónde viene el agua y hacia dónde va el agua, cómo evacuamos el agua. Son detalles que sí tenemos que tener en cuenta en este sistema de riego. Se utiliza de pequeña a grandes superficies, se adapta a casi cualquier tamaño. Lo único, como dijimos antes, que tenemos que tener en cuenta es el tema de pendientes. Tiene una baja eficiencia, ya que no todo el agua que se utiliza o que ingresa al lote queda disponible para las plantas. Se calcula que está en el orden del 50% de eficiencia. Es decir, por cada litro que nosotros enviamos por riego por surco, en general solamente medio litro es aprovechado por el cultivo. Y por último tiene un bajo costo energético, ya que no hay presurización, o si hay es mínima, aunque hay algunos productores que utilizan bombas para extraer el agua de reservorios o de pozos para hacer riego por surcos. Esto significa que lo que no tienen en realidad es una fuente de agua en superficie y no tienen una diferencia de alturas que permitan que la fuente de alta esté por encima del lote a regar. El siguiente sistema de riego es el riego por aspersión. Nosotros distinguimos la aspersión clásica, que es la que solemos ver en el sur, en la zona de Corfo, para cebolla, o bien en algunas aspersiones chicas de los cinturones hortícolas, donde el emisor es un clásico aspersor de impacto que no tiene grandes avances tecnológicos en los últimos años, pero sí tiene un alto consumo energético. Desde hace no mucho tiempo aparecieron un sistema de aspersores diferentes que necesitan muchísima menos presión para trabajar. Uno de los modelos más conocidos es el Wobbler de Zeninger, que este es un aspersor de mucha más uniformidad, alcances bastante respetables y baja presión operativa, o sea, no necesita mucha presión para ser eficiente. Este último sistema de aspersión es algo que está generalizándose en muchos lugares y la verdad que podemos considerarlo como un
avance tecnológico muy interesante. En este caso, las etapas de nuestro riego por aspersión ya cuenta con un componente más. Tenemos la fuente de agua, agregamos el bombeo, tenemos la conducción y la aplicación. Tenemos que recordar que los sistemas de riego por aspersión necesitan presión, porque son sistemas presurizados, para que funcione correctamente nuestro emisor. ¿Cómo caracterizamos al riego por goteo? Bueno, tenemos un sistema de riego que puede ser en un cultivo a campo o bajo cubierta, con o sin sistematización. Tiene un alto costo energético ya que utiliza agua presurizada, pero ojo, no tan alto como el de la aspersión, ya que las presiones necesarias son menores y los caudales de agua por unidad de superficie también son menores. El costo de inversión es alto, es un equipo que es inmóvil, no podemos trasladarlo de lote a lote, sino que debemos tener un equipo de riego por goteo por cada lote que queremos regar. Tiene una muy alta eficiencia, podemos hablar del orden del 90 o 95% de eficiencia, es decir, casi la totalidad del agua que aplicamos es alcanzada por las raíces, siempre y cuando el sistema esté bien manejado, ¿no? Y es un sistema que al ser tan eficiente tiene una economía muy importante sobre el uso del recurso agua. Por último, nos queda mencionar el riego por goteo. Podemos hablar de dos tipos de riego por goteo, que son el riego por goteo clásico, donde tenemos un bombeo, un filtrado, la conducción, válvulas y la emisión a través de los goteros. Y por otro lado tenemos lo que hoy podemos conocer o mencionar como goteo tecnificado, donde los parámetros que utilizamos para definir el riego, hacerlo funcionar, manejar la fertilización, están todos manejados tecnológicamente por equipos que toman decisiones por nosotros en base a parámetros que nosotros definimos. Y en el riego por goteo incorporamos una característica más en cuanto a las etapas que atraviesa el agua. Tenemos, como en todos los sistemas, nuestra fuente de agua, como en el sistema de aspersión un bombeo, porque el riego por goteo no deja de ser presurizado, y agregamos un filtrado e inyección de fertilizantes, que es un punto nuevo que no habíamos visto en los sistemas anteriores. Después tenemos la conducción, como en todos los sistemas, y la aplicación también como en los sistemas anteriores. ¿Cuáles son las principales características que tiene el riego por goteo? Bueno, generalmente son cultivos bajo cubierta, obviamente que también hay cultivos a campo, pero la mayor parte de la superficie regada con goteo es bajo cubierta. Tiene un costo energético medio, ya que a diferencia del riego por aspersión, hay presurización pero con presiones más bajas, con lo cual el costo energético es menor. Tiene un alto costo de inversión, ya que el riego por goteo es, por lo general, imposible de mover de un lote a otro. Algunos lo hacen, pero no es lo más común. Entonces, cada unidad de superficie bajo producción tiene que tener su propio riego por goteo. Tiene una alta eficiencia, podríamos estar hablando de entre el 90 y 95% del uso del agua. Es decir, cada litro aplicado, el 95% es aprovechado por las plantas. Es excelente por este motivo en el uso del agua, economiza mucho el recurso agua. Y por último, tiene una alta inversión en mano de obra. Comparado con los otros sistemas de producción, por lo general, aquellos que están en riego por goteo tienen una gran cantidad de operarios por unidad de superficie. A continuación vamos a ver algunas experiencias y avances en los tres tipos de riego que se están utilizando en las producciones periurbanas de la región. En el caso del riego gravitacional vamos a hablar del caudal discontinuo o riego por pulsos.
En la aspersión, emisores de baja presión y microaspersión. En goteo vamos a ver algunos paquetes tecnológicos que son interesantes. Y vamos a mencionar también la cosecha de agua de lluvia, que es un método, por más que no sea nuevo, es bastante innovador en nuestra zona y trae muy buenos resultados. El caudal discontinuo es un sistema de riego que se diferencia del riego por surcos tradicional en que vamos regando por etapas. En un sistema tradicional se riega todo el lote junto, mientras que en el caudal discontinuo el lote se divide en dos y se va regando primero una parte y después otra parte, y este ciclo se repite la cantidad de veces necesaria como para entregar el agua que nosotros estamos buscando dar al cultivo. Como podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, vemos un sistema de riego tradicional donde el agua llega a través de un canal y se divide en la cabecera y riega la totalidad del lote en una sola oportunidad, como podemos ver ahora. Mientras que en el riego por pulsos, lo que hacemos es, llegamos con la cañería hasta el centro del lote, ahí es donde encontramos una válvula que vamos a ver un poquito más adelante, y enviamos el agua hacia un lado o hacia el otro. Y esto se va repitiendo. La enviamos hacia un lado y hacia el otro. Luego volvemos a abrir el primer lado y volvemos a abrir el segundo lado. Los componentes necesarios para el caudal discontinuo son básicamente tres. Por un lado tenemos una válvula que es la encargada de enviar el agua hacia uno de los sectores y luego hacia el otro. Como dijimos, este ciclo se repite la cantidad de veces necesarias como para entregar el agua que el cultivo está demandando. La válvula se maneja a través de esta pequeña computadora que tiene acá abajo, donde le decimos los ciclos de apertura y cierre en función de los tiempos, la infiltración, el avance del agua en el surco, etc. Y por otro lado necesitamos una manga, que es una manga de polietileno, el diámetro depende del agua que debamos conducir, y sobre esa manga se insertan estas pequeñas compuertas que se abren y se cierran para regular la cantidad de agua que ingresa al surco. En estas imágenes podemos ver un detalle de lo que son las compuertas en el riego por pulsos. Las compuertas se instalan con este sacabocado que genera un agujero en la manga de polietileno. Tienen una tuerca y contratuerca que se enroscan y después este pequeño rectángulo en la parte superior sube y baja para cambiar la apertura y el caudal de agua que nosotros deseamos que ingrese al surco. Al mismo tiempo existen diferentes tamaños de compuerta que nos permiten a nosotros manejar los caudales en función de los cálculos que obtuvimos del sistema. En este cuadro podemos ver una comparación entre el riego por surco tradicional y el riego por pulsos. Este es un trabajo que se hizo durante 3 años en Chile, que lo hizo INIA, y nos muestra en las 3 campañas cómo son los resultados. La eficiencia de aplicación en la primera campaña, en la segunda y en la tercera fue casi el doble en favor del riego por pulsos. La escorrentía, es decir, el agua que perdemos en el pie del surco porque se nos escapa, mejoró significativamente en valores muy importantes que están en el orden del 25 al 30%. La percolación profunda, que es el agua que perdemos, que infiltra más del sector que nosotros queremos que infiltre, que es donde están las raíces, que se pierde en profundidad. Fue rotundamente superior en favor de riego por por pulsos. Y en definitiva, todo esto se traduce en una mejora del rendimiento y en una economía de agua y energía y mano de obra que va en favor de lo que es este sistema de riego. El riego por aspersión, a mi entender, es uno de los métodos de riego que menor cantidad de avances, o en realidad
ha tenido avances pero no muy significativos en nuestra región. A nivel producción, la aspersión ha sido abandonada, relegándose a cultivos como la cebolla o la papa. Posiblemente quienes aún mantienen y avanzan en el tema son los viveristas, los encargados de hacer plantines. Es ahí donde encontramos nuevos paquetes tecnológicos con un trabajo realmente fino en lo que refiere al uso de la aspersión. Pero de cualquier manera hay fabricantes e ingenieros abocados a mejorar los métodos de riego por aspersión. Los últimos avances que hemos encontrado en nuestra región hacen base en dos premisas para promocionar los equipos. Lograr emisores con presiones de trabajo menores a lo habitual permite tener un gasto energético menor y por ende bombas menos potentes. Por otro lado, buscar emisores que permitan una mejor distribución del agua en el cultivo apunta a mejorar la uniformidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en los métodos más modernos de riego por aspersión? Bueno, encontramos un aumento en el número de emisores por hectárea. Esto permite, aunque tengamos más metros de cañería, trabajar con caños de menor diámetro. Emisores casi en su totalidad de plástico o sus derivados. Está perdiéndose el uso del metal para emisores de pequeño tamaño. Esto los hace más económicos y fáciles de reemplazar. Se busca una mayor uniformidad en la distribución del agua de riego y esto se logró usando más emisores por unidad de superficie con una banda de mojado más eficiente debido a los nuevos diseños creados. Justamente siempre fue un gran problema en el riego por aspersión, las plantas con mucha agua y las plantas con poca agua debido a la mala distribución, que en muchos casos fue una característica fundamental para optar por otros métodos de riego. Contar con aspersores de menor presión de trabajo tiene varias ventajas: bombas con menos potencia, lo que significa un ahorro energético, tuberías con paredes más delgadas, lo que son costos operativos menores y equipos de menor costo. La microaspersión es una variante de la aspersión. Maneja caudales y presiones muy bajas, logra una distribución del agua bastante precisa. Ha tenido un auge en la horticultura, pero su uso en cultivos bajo cobertura ha avanzado mucho. Esto no significa que es una tendencia creciente, pero tiene algunas ventajas muy interesantes. Las presiones de trabajo son similares o apenas superiores a las del goteo, por lo que algunos productores combinan estos dos métodos. Los emisores suelen tener caudales de 20 a 60 litros por hora, lo cual es bajo y económico, ya que no requieren tuberías de diámetros muy grandes. Y por último, logran ubicar el agua con bastante precisión. Al ser emisores de bajo caudal y poco alcance, tienen la ventaja de poder ser direccionados de manera de generar un área de mojado muy controlada. Estos emisores son muy utilizados cuando nos encontramos con raíces superficiales y queremos hacer riegos cortos y rápidos. Por último, vamos a hablar dentro de la aspersión de los foggers. Los foggers son emisores de alta presión que llegan a generar una niebla por ruptura de la gota de agua. El uso de los foggers se limita casi exclusivamente para generar humedad y bajar la temperatura ambiente. Son utilizados no como un sistema de riego, sino como un método para modificar la atmósfera de los cultivos. Los foggers acompañan a otros sistemas de riego. Estos sistemas son de alto costo ya que trabajan con presiones muy elevadas. Suelen tener un sistema totalmente independiente al del riego, bombas, cañerías propias, y son usados donde la producción es muy delicada y tiene un valor muy alto de venta. El uso de fogger y la microaspersión ha tenido un crecimiento importante fundamentalmente en los cultivos bajo cubierta. Estos sistemas se utilizan de manera casi continua, aportando pequeños volúmenes de agua y humedad durante gran parte del día. En el caso de los fogger, las producciones bajo cubierta de alta demanda de humedad pueden llegar a prender los emisores cada 1 minuto por 10 segundos. Actualmente, el goteo ha sido uno de los sistemas de riego donde más adelantos tecnológicos se han encontrado. Algunos productores de punta definen sus riegos censando parámetros como humedad del suelo, evapotranspiración real, temperatura de la hoja del cultivo y hasta incluso evaluando los pronósticos climáticos a corto plazo. El funcionamiento de estos equipos de riego es, incluso en muchos casos, totalmente automatizado.
el encendido de la bomba, la corrección de la calidad del agua utilizada en el riego, la inyección de los diferentes tipos de fertilizantes, el lavado de filtros y hasta la apertura y cierre de válvulas de los equipos se realizan a través de una computadora que es la encargada de censar cada parámetro y en función de la programación que nosotros creamos, genera un programa de funcionamiento de manera a maximizar el potencial del cultivo. Pero todo esto es posible si nosotros conocemos la demanda de agua y nutrientes del cultivo, el tipo de suelo y su capacidad de retención de agua, sus características físicas y químicas, la calidad del agua del riego que estamos utilizando. Para lograr equipos que funcionen correctamente y entreguen el agua y los nutrientes que nuestro cultivo requiere en tiempo y forma, debemos hacer una recopilación de información del cultivo. Cómo es su ciclo, qué nutrientes y en qué momento los necesita, cuánta agua requiere para expresar su máximo rendimiento, cómo exploran las raíces el suelo. También debemos avanzar sobre nuestro suelo, conocer sus características principales, el pH, el contenido de sales, la capacidad de retención y entrega de agua al cultivo. La información climática a lo largo del año, la temperatura, las lluvias, la humedad, la evapotranspiración, son datos esenciales que van a afectar el desarrollo del cultivo. Y a todo esto debemos sumarle la ingeniería. En función de la superficie que cultivamos y la demanda máxima de agua, calculamos la bomba. En función de la fuente de agua, definimos los filtros. La carga generada por la bomba y la presión que debemos alcanzar en los emisores determina el diámetro de las tuberías. Todo esto es un proceso de cálculo, desde los equipos más sencillos y básicos hasta los más complejos. La ingeniería es la que define su comportamiento. Nadie quiere tirar agua a la zanja o sacar presión del sistema o regar mal porque el agua no llega al fondo del lote. Todo esto significa una pérdida de productividad y por ende más gastos y menos ingresos. Si no tenemos los recursos necesarios para hacer nuestros propios cálculos, les aseguro que buscar a alguien que pueda hacerlos no es gastar plata, es invertirla. La idea ahora es ver brevemente algunos de los equipos que están disponibles en nuestra zona. El sensor de humedad es un aparato que tiene la capacidad de registrar la humedad actual del suelo, ver el contenido de sales y mantener todo en un registro que después bajamos a través de una computadora y evaluamos cómo está nuestro sistema. También tenemos estaciones meteorológicas que pueden ponerse dentro de los invernáculos o fuera de los invernáculos. Estas miden la humedad, la temperatura, la radiación, el punto de rocío. También se ha avanzado en la evaluación del agua de riego de manera de acondicionarla para maximizar el potencial productivo del cultivo. Se mide el pH, la conductividad, algunas sales puntuales y en base a este censo se definen las correcciones y fertilizantes. Hay equipos muy interesantes y muy costosos, pero son una alternativa que se encuentra en el mercado hoy en día. Para regar correctamente no necesitamos la última tecnología con los equipos más sofisticados y caros del mercado. Lo importante es tener una serie de pautas que hacen que nuestro riego sea aprovechado al máximo con el menor costo de inversión y el menor costo operativo. El riego es una herramienta para producir. Cuanto mejor la manejamos, mayor será la respuesta del cultivo. Equipos simples y bien calculados son lo que necesitamos para regar correctamente. El diseño y la ingeniería son esenciales para lograr equipos eficientes y económicos. Conocer necesidades de cultivo, requerimientos de agua y nutrientes para saber cómo satisfacerlas, el suelo con el que trabajamos, cuánta agua retiene, cómo se le entrega a la planta, ¿tiene nutrientes o debemos agregarlos? ¿Llueve lo suficiente? ¿Conocemos el clima para calcular el agua que debemos proporcionar a través del riego? Manejando todos estos parámetros vamos a tener un sistema de riego eficiente y económico que cumpla con las necesidades del cultivo. El agua de lluvia es un recurso de altísima calidad que muchas veces desaprovechamos. Juntar el agua de lluvia, almacenarla y utilizarla es una herramienta que se está difundiendo con muy buenos resultados. Podemos decir que es un agua inocua, sin contaminantes, sin sales y neutra. Nos cae del cielo, o sea, es gratis. Para hacer una cosecha de agua de lluvia, solo debemos canalizar el agua de los techos de nuestros invernáculos a reservorios. Entonces, el único costo del sistema sería la canalización, un lugar donde almacenarla y un rebombeo hacia nuestro sistema de riego.
Por último, suele llover en casi todas las áreas productivas, por lo tanto, tenemos la oportunidad de usarla y no debemos desaprovecharla. ¿Cuáles serían las ventajas de usar el agua de lluvia almacenada para nuestro riego? Mejoramos el pH, ya que el agua de lluvia tiene un pH neutro, 7, salvo que nos encontremos en lugares con atmósferas muy contaminadas donde se habla de lluvias ácidas. Al no contener sales, esta agua es útil para lavar las sales propias del suelo o bien para lavar aquellas sales que hemos ido incorporando por regar con aguas saladas o bien utilizando excesos de fertilizantes. El lavado de sales del suelo mejora la estructura y por ende la fertilidad física. El costo energético del bombeo es similar al del agua en superficie. No debemos extraerla de los acuíferos y por ende es todo más sencillo.